Bienvenidos un día más a su canal favorito de novelas turcas. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sol y, por supuesto, de mucho drama turco. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas románticas. Pero no cualquier serie, vamos a viajar en el tiempo, bueno, casi. Vamos a hablar de las 10 novelas turcas románticas que, según mis predicciones, nos van a obsesionar en 2025. Sí, señoras y señores, vamos a prepararnos con anticipación para el próximo año de amor, intriga y giros inesperados que solo las series turcas saben darnos. Así que si eres como yo, que no puedes vivir sin una buena dosis de romance, si suspiras con cada mirada robada, si te emocionas con cada declaración de amor, entonces este es tu vídeo. Prepárense para apuntar nombres, fechas y actores que seguramente van a conquistar sus corazones. Porque en el competitivo mundo de las producciones turcas, la anticipación es clave. Las productoras ya están cocinando a fuego lento sus próximos grandes éxitos, y nosotros, los adictos al drama otomano, debemos estar preparados para recibirlos con los brazos abiertos y los pañuelos listos. Antes de que empecemos, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para mí y para este canal. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de mis reseñas y predicciones, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de novedades sobre el mundo turco. Su suscripción es el combustible que me permite seguir creando contenido para ustedes. Además, no olviden que me encanta leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus actores favoritos y las series que les gustaría ver reseñadas. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar este top 10 con una novela que tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. Se rumorea que se llamará KRK Kalpler Soka, o traducido, La calle de los corazones rotos. Se dice que la trama gira en torno a dos personas completamente diferentes que por azares del destino, se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto comunitario en un barrio histórico de Estambul. Él, un arquitecto famoso y algo arrogante, que regresa a su ciudad natal para huir de un escándalo mediático que ha puesto su reputación en entredicho. Ella, una joven artista local, apasionada por su comunidad y con una visión muy diferente de la vida, una defensora acérrima de las tradiciones y la autenticidad del barrio. Imaginen la chispa. El choque de personalidades, las diferencias culturales, las segundas oportunidades y el irresistible atractivo de lo opuesto. Los rumores apuntan a que el actor protagonista podría ser Kerem Bürsin, aunque aún no hay confirmación oficial. Crucemos los dedos. Sería un regreso triunfal después de su éxito arrollador en Love is in the Air. Además, la ambientación en un barrio histórico de Estambul promete ser un deleite visual, con calles empedradas, casas antiguas y una atmósfera llena de encanto. Los conflictos entre la modernidad y la tradición, la gentrificación y la defensa de la identidad local, serán temas centrales que añadirán profundidad a la trama. En el puesto número 9 tenemos una novela que mezcla romance con elementos de thriller psicológico. Se llama provisionalmente Gol Geoyunlar, o Juegos de Sombras. La historia sigue a una joven psicóloga, recién graduada y llena de idealismo, que comienza a trabajar en una clínica privada para personas con traumas severos. Allí se enamora de uno de sus pacientes, un hombre misterioso y atormentado por su pasado, un hombre que guarda secretos oscuros y que lucha contra sus propios demonios. A medida que intenta ayudarlo, descubre secretos oscuros que la ponen en peligro, secretos que podrían destruir su carrera y su propia vida. Esta novela promete mantenernos al borde del asiento con giros inesperados y una tensión romántica palpable, una tensión que se construye lentamente a medida que la psicóloga se adentra en la psique de su paciente, exponiéndose a peligros inimaginables. Se habla de que Burcu Özberk podría ser la protagonista, lo que me parece una elección excelente. Su versatilidad actoral la convierte en la candidata perfecta para interpretar a una psicóloga vulnerable pero decidida, capaz de enfrentarse a sus propios miedos para ayudar a los demás. El octavo lugar lo ocupa una novela con un toque más ligero y cómico, ideal para los que buscan algo para reírse y suspirar al mismo tiempo. Se rumorea que se titulará Ceylan Lalmalar Zinciri, o Cadena de Malentendidos. La trama se centra en dos familias que se odian a muerte debido a un antiguo conflicto, una disputa generacional que se ha transmitido de padres a hijos, alimentando un rencor implacable. Sin embargo, los hijos de ambas familias se enamoran perdidamente,
lo que desencadena una serie de situaciones hilarantes y enredos amorosos, malentendidos que se multiplican a medida que intentan mantener su relación en secreto. Esta novela promete ser un festín de risas y momentos románticos inolvidables, una comedia romántica que nos recordará a clásicos como Romeo y Julieta, pero con el toque único y divertido de las series turcas. Me imagino que será perfecta para ver en familia o con amigos, una opción ideal para desconectar y pasar un buen rato. En el 7º puesto encontramos una novela de época que nos transporta a la Estambul del siglo XIX. Se llamaría Lale Devri Ninak, o El amor de la era de los tulipanes. La historia gira en torno a un joven pintor de la corte, un artista talentoso y apasionado por su arte, que se enamora de una de las damas de compañía de la sultana, una mujer hermosa e inteligente que sueña con una vida más allá de los muros del palacio. Su amor está prohibido por las convenciones sociales y las intrigas palaciegas, lo que los obliga a luchar por su felicidad, a desafiar las normas y a arriesgarlo todo por el amor verdadero. Esta novela promete ser un deleite visual, con vestuarios impresionantes y escenarios de ensueño, una reconstrucción meticulosa de la Estambul de la época de los tulipanes, con sus jardines exuberantes, sus palacios lujosos y su atmósfera llena de opulencia. Los amantes de la historia y el romance encontrarán en esta novela una joya, una oportunidad para sumergirse en un mundo fascinante y vivir una historia de amor épica. Llegamos al 6º puesto con una novela que se centra en el mundo de la moda y el glamour. Se rumorea que se llamará Ik Begolje o Luz y Sombra. La historia sigue a una joven diseñadora de moda que sueña con triunfar en la industria, una joven talentosa y ambiciosa que está dispuesta a todo para alcanzar sus metas. Se enamora de un famoso fotógrafo que la ayuda a alcanzar sus metas, un hombre exitoso y carismático que se convierte en su mentor y su amante. Pero su relación se ve amenazada por la ambición y las rivalidades profesionales, por los celos y las traiciones que son moneda corriente en el mundo de la moda. Esta novela promete mostrarnos el lado oscuro del mundo de la moda y cómo el amor puede ser un arma de doble filo, una historia llena de intriga, glamour y secretos inconfesables. Ya estamos a mitad de camino. En el 5º puesto tenemos una novela que explora el tema del amor a segunda vista. Se rumorea que se titulará Unutulmus bir aşk, o Un amor olvidado. La historia se centra en dos personas que se conocieron y se enamoraron en la adolescencia, un amor inocente y apasionado que marcó sus vidas para siempre. Pero la vida los separó, las circunstancias los obligaron a tomar caminos diferentes. Años después se reencuentran por casualidad y descubren que el amor que sentían el uno por el otro sigue vivo, un amor que ha resistido el paso del tiempo y que está dispuesto a renacer. Esta novela promete ser una oda a las segundas oportunidades y a la magia del destino, una historia conmovedora que nos recordará que el amor verdadero nunca muere. En el 4º puesto encontramos una novela que combina romance con elementos de fantasía. Se rumorea que se llamará Ay Begunes in Dance, o El baile de la luna y el sol. La historia sigue a una joven que descubre que tiene poderes especiales, una joven que pertenece a un linaje ancestral y que está destinada a proteger el equilibrio entre el mundo humano y el mundo mágico. Se enamora de un hombre que pertenece a un mundo diferente al suyo, un hombre que también tiene poderes especiales y que está dispuesto a luchar por su amor. Lo que los obliga a luchar contra fuerzas oscuras para proteger su amor, fuerzas que amenazan con destruir ambos mundos. Esta novela promete ser una aventura épica llena de magia y romance, una historia que nos transportará a un mundo de fantasía y que nos hará creer en el poder del amor verdadero. Entramos al podio. En el 3er puesto tenemos una novela que explora el tema del amor en tiempos de crisis. Se rumorea que se titulará Saban Ortasında Aşk, o Amor en medio de la guerra. La historia se centra en dos personas que se enamoran en medio de un conflicto bélico, un amor que nace en medio del caos y la destrucción, un amor que se convierte en un refugio en un mundo devastado. Su amor se convierte en un faro de esperanza en un mundo devastado por la violencia, un amor que les da fuerzas para seguir adelante y para creer en un futuro mejor. Esta novela promete ser una historia conmovedora y poderosa sobre la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo, una historia que nos recordará la importancia de la paz y la esperanza. Estamos a punto de conocer a la ganadora. En el 2º puesto tenemos una novela que se centra en el mundo de la música y el arte. Se rumorea que se llamará Melodilerinak, o El amor de las melodías. La historia sigue a una joven violinista que se enamora de un famoso compositor, un amor que nace de la pasión por la música y el arte, un amor que se expresa a través de las melodías y las notas musicales.
Su amor se inspira en la música y el arte, pero también se enfrenta a los desafíos de la fama y la presión social, a las envidias y los sacrificios que conlleva la vida artística. Esta novela promete ser una sinfonía de emociones y un homenaje a la belleza del arte, una historia que nos inspirará a perseguir nuestros sueños y a creer en el poder de la creatividad. Y finalmente llegamos al primer puesto. La novela turca romántica que creo que nos obsesionará en 2025 es Redoble de tambores. Se rumorea que se llamará Denizin Kalbi, o El corazón del mar. La historia se centra en una joven que vive en un pueblo costero, un pueblo tranquilo y pintoresco que guarda secretos oscuros en sus profundidades. Se enamora de un misterioso hombre que llega al pueblo en busca de paz, un hombre que huye de su pasado y que encuentra en el mar un refugio. Su amor se desarrolla en un entorno idílico con playas paradisíacas y atardeceres de ensueño, pero también se ve amenazado por secretos oscuros que emergen del mar, secretos que podrían destruir su felicidad. Esta novela promete ser una historia de amor apasionante, llena de misterio y con un toque de magia, una historia que nos transportará a un lugar mágico y que nos hará creer en el poder del amor verdadero. Se dice que el actor protagonista podría ser Can Yaman, lo que aumentaría aún más el interés por esta producción. Imaginen la química. Su carisma y su atractivo lo convierten en el candidato perfecto para interpretar al misterioso hombre que robará el corazón de la protagonista. Además, la ambientación costera promete ser un deleite visual, con paisajes impresionantes y una atmósfera llena de romanticismo. Y ahí lo tienen, mis queridos noveladictos, mi top 10 de novelas turcas románticas que creo que nos obsesionarán en 2025. Por supuesto, estas son solo predicciones basadas en rumores y tendencias, pero estoy segura de que muchas de estas novelas se harán realidad y conquistarán nuestros corazones. Y quién sabe, tal vez alguna productora se inspire en mis predicciones y decida llevarlas a la pantalla. Sería un sueño hecho realidad. Recapitulemos brevemente, hemos hablado de amores prohibidos, de segundas oportunidades, de triángulos amorosos, de misterios y de mundos fantásticos. Hemos viajado en el tiempo, nos hemos sumergido en el mundo de la moda y hemos explorado la belleza del arte. En fin, hemos recorrido un universo de emociones que solo las series turcas saben ofrecernos. Y es que las novelas turcas tienen una magia especial, una capacidad para transportarnos a otros mundos y para hacernos sentir emociones intensas. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que hayan tomado nota de los nombres de estas futuras novelas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas novelas les llama más la atención? ¿Qué actores les gustaría ver protagonizando estas historias? ¿Qué tipo de historias románticas les gustaría ver en las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos noveladictos, para que también puedan estar al tanto de las últimas tendencias. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí. Si les gustó este contenido, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos noveladictos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los espero en el próximo vídeo con más novedades del mundo de las novelas turcas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, el drama turco nunca descansa.